Amén. Ya, ahora sí. Llegando la hora, entonces vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical de este domingo 4 de julio, ¿cierto? Nuestra clase número 15. Y vamos a iniciar presentándonos delante del Señor, primeramente alabando al Señor con una alabanza que tenga preparado ahí el coro. Amén. 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 Con el himno 237, honra y gloria. Amén. Honra y gloria al Padre eterno y a su Hijo unigénito por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies y más que victoria tenemos en ti. Cristo amado, mi fuerza tú eres. Fuera de ti nada puedo hacer. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. Y el que venciere será coronado según su promesa y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti.
debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Ahora, hermano, estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Después de la vida aquí en la tierra, con Cristo reinaremos por siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Amén. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Vamos a pasar a orar ahora, a presentarnos delante del Señor para que el Señor nos sea guiando en esta mañana, en esta escuela dominical, y sea Él dando de su gracia y del entendimiento para todas nuestras vidas. Amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio si Él nos puede ser guiando en esta oración. Amén. Dios y Padre, en esta hora, Señor nuestro, le damos, Señor, las muchas gracias por este momento maravilloso, Dios, que nos permite, Señor, en este día estar una vez más delante, Señor, de su presencia. Alabamos, Señor, y bendecimos su nombre, Dios, porque usted, Señor, es bueno para con todos, Señor. Usted nos da la fuerza, nos da, Señor, el entendimiento, Dios, para poder reunirnos, Señor. En esta mañana estamos, Señor, en este lugar, pidiendo y rogando, Dios nuestro, que usted nos dirija por medio de su palabra. Dirija también a nuestro hermano, Señor, que repartirá y nos entregará, Señor, este mensaje, Señor, esperando, Señor, que usted bendiga, Señor nuestro, a cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están, Señor, tal vez recién conectándose. Permita, Señor, ayudarles, Señor, para que podamos tener, Señor, siempre esta unión, Señor, a través de esta plataforma, Señor. Si no podemos reunirnos en forma presencial, pero estaremos, Señor, así a la distancia, bendiciendo, alabando, Señor, su nombre y rogando siempre, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos, pastores, iglesia en general, de norte a sur, Señor. Así también rogamos, Señor, por nuestra pastora Leonor, Señor, para que usted le saque, Señor, de allí, de aquel estado en que se encuentra, Señor, y ayude a cada hermano, Señor. En esta hora le rogamos, Señor, porque su alabanza dice que tenemos más que victoria, Señor, en su nombre, Padre. Rogamos, Señor, que usted bendiga, guarde, Dios, todas nuestras peticiones, Señor, sea ayudándonos y rogándonos, Señor, dándonos siempre esta bendición. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio, amén, ¿cierto? Y vamos a dar inicio entonces, como sale ahí ya en la presentación en pantalla, Escuela Dominical, clase número 15, con la ayuda del Señor, y el que permanece da fruto. Amén, esa es la clase del día de hoy, clase 15, lleva por título entonces, el que permanece da fruto. Mantenemos nuestras clases con el libro de Discipulado en Multiplicación. Avanzamos ya al segundo tema, que es el de multiplicación y desarrollo congregacional, ahora ya como iglesia, ¿cierto? O como cuerpo unido. Clase 15, el que permanece da fruto.
La lectura bíblica se encuentra en Juan 15, del verso 7 al 17. Juan 15, del verso 7 al 17. Amén. Y le vamos a pedir a nuestra pastora que ella nos sea ayudando con la lectura bíblica en esta mañana. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, 17, del 7 al 17. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén, hermano Andrés. Ahí sí. Amén. Y el Señor sea bendiciéndonos por medio de su palabra. Amén. Y el texto clave es Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ya? El verso 8. El objetivo de la clase de hoy es comprender que si bien la obra redentora de cambio en nuestras vidas la genera el Espíritu Santo, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿cierto? Hay un trabajo que debemos realizar nosotros, esforzándonos día a día para alcanzar el propósito que Dios ha determinado para nosotros, ¿ya? Hay una obra redentora que realiza el Espíritu Santo, que es cuando nos llama, cuando nos guía, cuando nos limpia, ¿ya? Es la parte fundamental, pero también existe una parte que tenemos que desarrollar nosotros, ¿cierto? Esta está muy ligada a lo que también hoy día tenemos, que es denominado el libre albedrío, ¿ya? Si bien el Espíritu Santo nos señala un camino directo, ¿cierto? La vida de Jesucristo nos muestra una forma de vivir, pero está en una decisión de cada persona, ¿cierto? En esta voluntad que tenemos. Entonces, la introducción: existe una obra redentora en cada uno de nosotros que la provoca el Espíritu Santo. Sin embargo, hay actitudes y acciones que deben nacer de nosotros para alcanzar y desarrollar el fruto que Dios demanda de nuestras vidas. Amén. Y para este día, vamos a observar 4 pasos prácticos, ¿ya? A los que les llamaremos impulsores del fruto. Recuerden que la clase pasada estábamos viendo lo que era el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, veíamos el detalle de este fruto, estos 9 gajos que descuelgan del fruto, y hoy día vamos a analizar estos 4 puntos. El primero es involucrarnos en la palabra. El segundo, apartemos un tiempo para la oración. El tercero, hagamos lo que Dios pide. Y el cuarto, entregarle el corazón a Jesús.
Amén. Así que prepárenos el Señor para vernos inmersos en esta clase del día de hoy. Así que si alguno de ustedes tiene su cuaderno, su lápiz, su Biblia, muy importante que las tenga a mano. Amén. Paso número 1, ¿ya? Involucrarnos en la palabra de Dios. Un maestro de la Biblia explica y dice, permanecer no se puede sostener sin darle a las palabras de Cristo una posición de reinado en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, aquí vamos con esto de involucrarlo y encontramos un pasaje bíblico en Colosenses 3:16 que nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, la palabra del Cristo more en abundancia en vosotros, decía en esta carta redactada. Así que nosotros debemos ser diligentes en pasar tiempo introducidos y empapados en la palabra de Dios, haciendo un hábito de escudriñar las Escrituras. ¿Ya? Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces es muy importante para el cristiano estar inmerso en la palabra de Dios. ¿Ya? Es muy conocido también un texto bíblico que dice que el pueblo, ¿por qué pecó? Por falta de conocimiento, ¿cierto? ¿Y por falta de qué tipo de conocimiento? Del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, es muy importante que nosotros estar involucrados, estar de lleno en ello. Y es muy importante, el libro de la escuela nos ayuda y nos dice, hagamos un hábito de introducirnos en la Biblia, leerla, estudiarla, meditar en ella con regularidad. No solo cumplamos con los compromisos y formalidades, sino más bien esforcémonos en hacer que nuestro tiempo con la palabra de Dios sea completo y significativo. ¿Ya? Y aquí encontramos un detalle y por eso coloqué ese verso de Juan 5:39. En la palabra del Señor no se encuentra el leer las escrituras, ¿ya? O sea, sí se encuentra cuando se abrían los rollos y se leían, pero lo que el Señor nos pide a nosotros es escudriñar las escrituras, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A vernos más inmersos, más involucrados dentro de ella, ¿ya? Es muy necesario el que nosotros como cristianos podamos tener un hábito de lectura, pero más que el hábito de lectura o más sobre eso, es poder preguntarle al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Analice un capítulo, léalo 1, 2, 3 veces, resalte lo que Dios quiere hablar a su vida. Amén, esto tiene que ser también con oración para pedirle que el Señor sea revelando su palabra a nuestras vidas y esto nos va a llevar a realmente empezar a involucrarnos en la palabra. Yo me acuerdo que hace años atrás daban un testimonio de un hermano en la iglesia que él le decía, Señor, yo quiero aprender, Señor, guíame tú. Y no recuerdo bien quién daba este testimonio, pero decía que esta persona venía una lucecita azul y que se posaba en su Biblia y empezaba a guiarle en la lectura de la Biblia. Y dice que cuando él iba leyendo esa parte, iba entendiendo, iba comprendiendo, esto se iba abriendo a su mente. Entonces nos damos cuenta cómo también estos testimonios muy prácticos van denotando de esta maravillosa sabiduría de Dios para poder ir guiándonos a escudriñar en su palabra. Amén. Así que sea el Señor guiándonos y ayudándonos. Hace tiempo también en un discipulado que hicimos en nuestra iglesia, le enseñábamos a los hermanos a poder estar siempre en busca de la palabra y que pudieran tener incluso, le decíamos que antes de leer, oraran. Después leyeran el capítulo unas 2 o 3 veces y que traten de
hacer un resumen de eso. ¿Qué es lo que el Señor le entrega? ¿Sabe que lo que nosotros estamos haciendo durante la semana, donde estamos haciendo lecturas bíblicas de un capítulo, es maravilloso porque vamos analizando? Y lo importante es qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Sabe que hay palabra fresca para cada día? ¿Ya? De hecho, encontramos en casos donde hay gente que ha sido, le han sido arrebatadas las Biblias y han tenido solamente una hojita o unos ciertos pares de versos y con eso se han alimentado durante un año de la palabra del Señor. Amén. Porque el Señor va revelando cosas nuevas a medida de que, y cuánto más nosotros que hoy día podemos tener las Biblias a nuestra disposición. La palabra de Dios está en las casas. Muchos de nosotros no tenemos solo una, sino tenemos varias. Tenemos distintas versiones. ¿Cuánto hubiesen dado a lo mejor esos cristianos antiguos, esos cristianos de las primeras iglesias, arrancando para poder tener los textos donde empaparse nuevamente de la palabra? ¿Cierto? Así que sea bendiciéndonos en el Señor y involucrémonos en la palabra. Esto hará que conozcamos al Señor, porque la palabra de Dios revela a nuestro Creador. Y eso va a hacer que nuestra vida comience a dar fruto, porque vamos a conocer al que estamos sirviendo. Amén. Ese es nuestro punto número 1. El segundo es, apartemos un tiempo para la oración. La oración es indispensable para caminar en la voluntad de Dios. Encontramos en Mateo 6:6, donde dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. ¿Cierto? Entonces encontramos también esto. Me recuerdo a un amigo que decía que cuando alguien oraba, era como que quedaba pasadita oración, decía. Como que se nota, ¿cierto? Cuando viene un hermano que ha estado orando y ese hermano habla o hace algo y uno dice, y los antiguos decían, no, está pasadito a oración, o sea, se siente que este hombre ha estado orando. Amén. Lucas 5:16, y aquí refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Nosotros hoy en día nos denominamos cristianos, ¿cierto? ¿Y por qué nos denominamos cristianos? Porque Cristo es el centro de nuestras vidas, ¿ya? Así como el sistema solar se llama así porque gira en torno al sol, nosotros nos denominamos cristianos porque nuestra vida gira en torno a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que también introducirnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y aprender de ella. ¿Y qué encontramos de ella? Que se apartaba a orar. Amén. De hecho, dice que él, previo a los milagros o después de ello, dice que él se apartaba a orar. Iba a un monte, iba a un cerro, se alejaba. Es más, encontramos muchos relatos bíblicos donde él le decía a sus discípulos, adelántense, yo los encontraré. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él se iba a orar. Cuando encontramos esas lágrimas como de sangre de Getsemaní que estaba haciendo nuestro Señor, estaba orando. Entonces, vemos y reconocemos de él una vida de oración. Y si nosotros somos cristianos, ¿por qué nuestra vida debería ser distinta a una vida como la de Jesucristo? ¿Cierto? Ahora, si le preguntáramos a los demás, ¿nos describirían como una persona que persiste en la oración? Ayúdenos el Señor, ¿cierto? Al lente de nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos. ¿Dirán que somos una persona que persiste en la oración? Sea el Señor guiándonos y ayudándonos. Primera Tesalonicenses también nos da un gran impulso y dice, orad sin cesar. Amén. Entonces, no se trata de orar y buscar a Dios ante situaciones de necesidad. A través de la oración aprendemos más acerca de Dios, de su corazón, de sus propósitos, y nos empezamos a estar más involucrados hacia el Señor. Amén.
Y dentro de esto encontramos también una guía muy práctica de la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, y cuando oréis, lo vas a hacer así. Y nos dice, amén. Y dice, ¿cuál es lo que muchas veces se conoce como el Padre Nuestro también, cierto? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, esta parte de este verso o este capítulo que nos señala la oración, mis hermanos, nos muestra la forma en que tiene que ser nuestra oración, ¿ya? La oración, lamentablemente, muchas veces se ha convertido en una lista de supermercado, ¿ya? En una lista de compra donde vamos y le decimos, Señor, hoy día tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ayúdame en esto, guíame en esto, hagamos esto, y se acaba. Pero la oración debe ser una relación con el Señor. La oración debe ser guiada a poder conocernos, a poder relacionarnos con el Señor. La oración tiene que llevar exaltación, por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Cuando Jesucristo entrega estas palabras no era para que nosotros las repitiéramos solamente, sino para que analicemos que la oración, nosotros tenemos que entender que vamos a las plantas del Dios creador, y ir a Él con alabanzas, ir a Él con denuedo, ir a Él entregándonos, mostrándonos, abriendo nuestra vida, pero reconociendo que Él es grande, que Él es poderoso, que Él lo es todo, que Él es santo. Y nos vamos a dar cuenta que nuestras oraciones van a cambiar, que esas oraciones de unos pocos minutos, de solamente peticiones, van a cambiar a una relación en oración con el Señor. Amén. Yo me acuerdo mucho, nuestra pastora Rosita, hace muchos años, ella falleció. Ella nos decía, y siempre decía, hay tanto por qué orar. Era una frase que ella tenía mucho. Hay tanto por qué orar, decía. Cada vez que íbamos a orar, hay tanto por qué orar. Y uno como niño no entendía. De hecho, uno decía, ¿por qué oran tanto rato? Pero con los años empieza a darse cuenta que hay tanto por qué orar y tenía tanta razón. Amén. Y es por esto, porque las oraciones comienzan a ser así. La mañana conversaba esto con mi esposa y ella me comentaba sobre el libro de Habacuc. Y en Habacuc, el primer capítulo dice la queja de Habacuc. Segundo capítulo, otra queja de Habacuc. Pero en tercer capítulo dice la oración de Habacuc. Y si usted lee ese capítulo, empieza a ver cómo Habacuc se relaciona con un Dios creador. Empieza a levantar alabanza en medio de la oración. Amén. Y esa es la forma que nuestro Señor nos dejó. Por eso es tan importante apartar un tiempo para la oración al Señor. Qué bendito es que nosotros estamos realizando esto a nivel congregacional y tenemos un tiempo de el estudio de la palabra como este, tenemos tiempos de oración y así cada uno de nosotros tiene que también ir separando aún más tiempos como este. Amén. Mi hermano Eugenio, me gustaría que usted nos pudiera compartir de estos dos temas que hemos visto hasta el minuto, el involucrarnos en la palabra y de la oración. Está con el micrófono apagado, mi hermano Eugenio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Me quedé pegado en el tema el número 1, donde dice que no solo cumplamos con los compromisos y formalidades, sino más bien esforcémonos en hacer que nuestro tiempo con la palabra de Dios sea completo y significativo. Siempre nosotros, nosotros y siempre nos damos cuenta de que cuando alguien tiene una responsabilidad o se le entrega una responsabilidad, mira en el minuto, ¿no es cierto?, un mensaje o una palabra
no es constante en el que estar viendo en la palabra, sino que en el minuto está viendo algo como que preparar. Y eso yo me he dado cuenta que a través del tiempo ha sido, he visto esta dificultad. En una ocasión, hace años atrás, fui a Valparaíso, donde el pastor, se me olvidó el pastor, que ahora ya no está ejerciendo en el pastorado. Y me encontré dentro de toda la conversación en el servicio, me dijo que había tenido un pastor, la visita de un pastor, pero le había entregado para que hiciera el servicio y el pastor le dijo que no porque no estaba preparado. Entonces uno se queda, ¿cómo no va a estar preparado un pastor? No va a tener un mensaje siendo que fue pastor o es pastor, digamos, y no va a tener un mensaje como para entregar. Entonces hay cosas que a uno se le quedan, ¿no? Eso se me quedó a mí y siempre digo, ¿cómo no va a poder tener algo preparado? Entonces aquí dice que tengamos que sea algo significativo, o sea, que sea permanente, que uno puede tener, si tiene a Dios en su vida, tiene que tener algún mensaje para entregar. Amén. Entonces, eso quiero que lo podamos aprender nosotros, digamos, que siempre podamos tener algo permanente para no solamente que estemos en el minuto viendo cosas que son importantes. Amén. Así es. Muchas gracias, hermano Eugenio. El Señor le bendiga. Amén. Tiene mucha razón ahí nuestro hermano Eugenio en este buen consejo. De hecho, se le recomienda, y yo creo que nuestro pastor también insiste en lo mismo, cada predicador de nuestra iglesia, cada hermano oficial, cada persona que tenga un cargo, debe siempre estar preparado. Siempre estar preparado. No sabemos el momento, no sabemos la hora. De repente, y ocurre, yo creo, muchas veces se cita un predicador, el predicador no llega y el pastor perfectamente puede decir, hermano oficial, venga, usted le toca predicar, hermano jefe, usted le toca predicar. O simplemente el Señor le hace sentir de un hermano y ese hermano le toca en ese día llevar la palabra. O él mismo, ¿cierto? Como pastor ese día, si falta el predicador, ¿cierto? Hay que estar siempre preparado, siempre preparado. Nuestro pastor anterior también siempre nos instaba a tener esta preparación. A donde fuéramos teníamos que nosotros llevar un par de mensajes por si acaso. Amén. Porque el Señor es vivo y su palabra es viva, exactamente. Un cristiano que está inmerso en la palabra del Señor, es imposible que no tenga algo de qué predicar, como dijo nuestro hermano Eugenio. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro Señor murió por nosotros, ¿cierto? De que Él se entregó en la vida por nosotros. Y ese puede ser el mensaje, a lo mejor para los cristianos, muy cliché, pero es nuestro centro de adoración. O sea, alguien que no sea capaz de levantarse y predicar sobre eso, es porque su vida hay algo en que analizarnos. Y que el Señor nos ayude a nosotros a estar siempre inmersos, siempre frescos, ¿ya? Porque también es muy importante, tal como el agua. Nosotros no somos estanques, ¿ya? No somos agua estancada. El Señor en nosotros dice que corre como ríos de agua viva, por lo tanto nuestra agua tiene que estar fresca, tiene que estar limpia, tiene que estarse moviendo, tiene que estarse cambiando. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? No significa que usted tenga a lo mejor un texto regalón y a donde vaya va a predicar el mismo texto, ¿no? Porque el Señor también va dando cosas nuevas. Amén. Ayúdenos el Señor. Hagamos lo que Dios pide. Nuestra oración al despertar cada mañana debería ser para tomar decisiones que honren a Dios y a su palabra, ¿ya? Y volvemos a nuestra lectura de hoy día en Juan 15 y en el 10 encontrar y dice, si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, ¿qué nos pide el Señor, nuestro Señor Jesucristo? A guardar sus mandamientos, ¿cierto? Y cuánto más cuando dijo, un nuevo mandamiento os doy, dice.
¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amén. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos deja como una ardua tarea sobre el amor. Entonces nosotros también tenemos que estar bajo esta voluntad de Dios de poder hacer lo que Dios nos pide. Amén, lo que el Señor nos insta, lo que el Señor nos guía a hacer cada día. Al guardar los mandamientos de Dios, nuestro Señor Jesús se mantuvo cerca del Padre y nos dio un modelo para obedecer los mandamientos del Señor. Amén. ¿Y cómo conocía a Él? ¿Cuáles eran los mandamientos? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Fácil, mis hermanos, lo encontraba a través de la palabra, a través de la oración y a través de su búsqueda constante, guiado por el Espíritu Santo. Por lo general, el ser humano busca alcanzar sus ideales y propósitos. Amén, nos ponemos metas. No, queremos comprar una casa, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y tratamos de guiarnos a través de lo que nosotros consideramos que es bueno. Para permanecer en Cristo y dar fruto, se torna indispensable entonces, ¿qué hacer? La voluntad de Dios, ¿ya? Ya no guiarnos, así como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, antes otro te ceñía. Tú te ceñías y ibas donde tú quieras. Hoy día otro te ciñe. Amén. Y ahora haces la voluntad de Él que te ha ceñido, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo la vida del cristiano debe estar inmersa bajo la voluntad de Dios, la cual encontramos en una relación estrecha con la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestro Señor fue elevado al cielo, dijo: es necesario que yo me vaya, pero enviaré otro Consolador, el que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y el que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces nos vemos que esta búsqueda constante en la palabra, en la oración, nos guía a hacer la voluntad de Dios. Amén. Nos lleva a una relación con Dios. Y esto es muy importante, la relación con el Señor, esta guía diaria con el Señor. Amén. Lamentablemente vemos a mucha gente que hoy día viven en una misma casa, pero no se relacionan. Que no ocurra eso con nuestras vidas, que la palabra de Dios no esté en nuestro hogar, pero que no nos relacionemos con ella. Amén, que nuestra relación sea unida, que podamos alegrarnos, que podamos contentarnos, que podamos también mostrarnos tal como somos delante del Señor, si eso no está mal, muy por el contrario, ¿cierto? Decir: Señor, tengo estas debilidades, tengo estas flaquezas, porque Él se hace fuerte en eso, pero tenemos que mostrárselo al Señor, relacionarnos con Él, amén, para que Él nos sea guiando. Hagamos lo que Dios pide, amén. De hecho, me recuerdo de Martín Lutero, lo conocen, ¿cierto? Uno de los hombres del protestantismo, de la Reforma. Dice que este hombre, ya, Martín Lutero, se le conocía como un varón de oración. Así lo conocía la gente cercana a él. Un hombre muy instruido en la palabra y un hombre de oración. Y además de eso, dice que él, contra más cosas tenía que hacer, más temprano se levantaba a orar. ¿Sabía usted eso? Y se le conocía también como un varón que su día era multiplicado. ¿Sabe por qué? Porque Dios multiplicaba su día. Dios permitía que este varón, contra más tuviera que hacer, más oraba. Y el Señor más le permitía hacer. O sea, sus días eran prosperados, sus días eran bendecidos. El Señor alargaba su día o le daba la sabiduría completa para guiarse en todo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, ayúdenos al Señor a que también podamos tener estos ejemplos. Amén. Cómo el Señor nos permite guiarnos. Y el punto 4 dice: entregarle el corazón a Jesús. Sabemos bien que usted y yo somos pecadores y que por lo tanto merecemos la muerte, ¿cierto? Así estaba escrito. Sin embargo, también la Biblia y la palabra del Señor, ¿dónde aprendemos esto? Escudriñando la palabra, ¿cierto? Nos declara que Jesús
se hizo cargo de nuestro pecado y murió en nuestro lugar, ¿cierto? Nos indica que resucitó, que hoy día está a la diestra de Dios Padre, que vela por nosotros. Nuestra entrega a Jesús debe ser diaria y por gratitud a lo que Él ha hecho a favor de nuestras vidas, ¿cierto? La palabra del Señor nos declara en una parte el siervos por amor. Amén. Entonces, nosotros no somos que seguimos a Dios por el temor, por el miedo, como antiguamente también se decía, no sé, que va a caer un rayo, que Diosito te está mirando y te va a castigar. No, nuestra vida tiene que estar rendida a Él por amor. Amén, porque así tal como a un niño, cuando uno cría a un niño bajo el temor, el niño después crece, el niño se forma fuerte y después enfrenta el temor. Entonces ayúdenos el Señor a siempre ser guiados bajo el amor, porque el amor, usted puede tener 80 años y va a seguir amando a sus padres y va a seguir respetando esos consejos que dieron. Amén. Y no por el miedo, porque ya no están, no, muy por el contrario, por amor. Amén. O también la palabra del Señor nos relata, y aquí por interno me dicen, el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, el verdadero amor es la base de nuestro servicio al Señor. Nada, y dice el Señor, nada hacer por contienda, por vanagloria, sino sean conocidas vuestras oraciones, ¿cierto? Nuestra forma de realizar las cosas. Amén. Si es posible, escribamos una lista de cosas que debemos hacer para comenzar a integrar las cualidades del fruto del Espíritu en nuestra vida. Seamos cada vez más semejantes a Jesús. Amén. Y esto, ¿sabe qué? Es muy bueno este consejo que nos dan en este día, poder anotar una lista. Amén. Que vaya indicando estas cosas que nosotros debemos ir haciendo. Lectura, oración, búsqueda, amor, gozo, paz, y vernos a la luz de la palabra del Señor reflejada hacia nuestras vidas. Amén, que el Señor nos sea guiando. Mi hermana Valentina, ¿se encontrará por ahí nuestra hermana Valentina? Amén, le vamos a pedir a nuestra hermana Valentina que nos comente qué es lo que ha entendido, qué es lo que el Señor le da sobre esta parte de entregarle el corazón a Jesús. Amén. Amén. Discúlpame. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Amén. Esta parte, ¿qué es lo que le entrega el Señor de entregarle el corazón a Jesús? Ya. Encuentro que esa parte es muy importante, en la parte que hay que entregar el corazón completamente. Eso significa que tenemos que entregar nuestra mente y nuestro espíritu al Señor. Entonces, cada día que uno se despierta, uno debería orar en la mañana, porque así estamos entregando nuestros sueños, nuestro dormir al Señor. Muchas veces uno no lo hace porque uno dice, sí, voy a orar después, y después lo deja así como postergando. Y también uno debería orar todas las noches porque entrega todo el día que tuvo al Señor. Amén. Amén. Que el Señor sea bendiciendo a nuestra hermana Valentina. ¿Y nuestra pastora? Amén. ¿Sabe que tenemos eco? ¿Usted lo escucha? Sí, tienen que apagar a uno de los dos, tienen que desactivar el sonido. Vale, la Vale entiende todo esto. ¿Sabe, hermano Andrés, que me llamó mucho la atención lo que usted decía acerca de Martín Lutero, de que él contra más actividades tuviese en el día, más temprano oraba, porque como usted sabe, nuestra iglesia tiene un horario de oración de 7 a 8 de la mañana. Amén.
Y nosotras, las Dorcas, también tenemos una lista que le tenemos diariamente al Señor. Primeramente nuestros hijos, nuestros matrimonios, los enfermos, en este caso tenemos a nuestra pastora, la esposa de nuestro obispo, también tenemos a nuestro pastor Patricio, tenemos a nuestra pastora Isabel Reyes, permanentemente en esa oración. Pero ¿sabe cómo el Señor nos va enseñando día a día? Anotar, ahora nos falta, y le voy a comentar a mis hermanas Dorcas, de anotar lo que cada una tiene que hacer en el día. Por ejemplo, si alguna tiene que salir a comprar, en su oración personal, no tal vez en la oración comunitaria que hacemos en grupo, pero sí esa parte me gustó mucho. Por eso le doy gracias al Señor, porque hoy día el Señor me dijo, esto te está faltando, Nancy, en lo tuyo, en lo personal, que tienes que hacer una lista si vas a salir a comprar, si tienes pensado organizar, si tienes pensado, no sé, ordenar el patio, aunque parecen cosas tan triviales, pero si uno está con el Señor trabajando, yo me acuerdo una vez estaba arreglando un camarote y no lo podía hacer, y le dije, Señor, tú que le ayudabas a tu padre que era carpintero, ayúdame, dame la inteligencia para ver cómo este camarote lo puedo dejar bueno. Y sabe que quedó bueno, y le doy gracias al Señor. Gracias, hermano Andrés, esa era la acotación que quería hacer. Amén. Que el Señor le bendiga a nuestra pastora. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta la importancia. Sabe que también hoy en día ustedes saben que existe mucho coaching, mucho psicología y todo eso también, ¿cierto? Y también con el estudio del cerebro se han dado cuenta con los años que es muy importante organizar el día. Sabe que las personas que toman 30 minutos de su día o 5 minutos de su día y organizan su día, son mucho más efectivas que aquellos que se levantan y empiezan a hacer las cosas al azar. Entonces, increíblemente nos damos cuenta que cuando entregamos esto al Señor, también en nuestra mente se empiezan a organizar las ideas. Y el Señor nos empieza obviamente a iluminar, pues nos empieza a decir esto primero, esto es más importante, esto aquí, y el Señor empieza a organizar nuestras ideas de nuestro día, y por lo mismo nuestro día también es mucho más productivo. Nuestro día llega a buen término, a buen punto. Amén. Me acuerdo que hace tiempo, este año, me asignaron una tarea en mi trabajo, de ser jefe de un área que de partida esa área no la administraba. Entonces era un área que yo no conocía y que me nombraron como jefe de esa parte del proyecto. Y cuando me llamaron y me dijeron eso, yo lo primero que le dije, ya, pero yo no sé hacer esto. Y le dije a mi jefe. Y me dijo, no, pero sabemos que te va a ir bien. Y después de eso, yo al terminar esa reunión, sabe que yo me puse de rodillas al Señor y le dije, Señor, tú sabes que yo este trabajo no lo sé hacer, pero guíame tú. Y le pedí al Señor que me pudiera dar esa sabiduría que le dio a José para poder guiar eso. Y sabe que fue un tiempo porque estábamos como a préstamo en ese proyecto y tomamos un proyecto no tenía patas ni cabezas. Y finalmente nosotros entregamos en 2 semanas algo que ellos no habían podido hacer en meses. En meses. El Señor nos dio esa sabiduría. Entonces nos damos cuenta que cuando colocamos las cosas a los pies del Señor, Él obra sobre nuestras vidas, Él obra sobre esas cosas. Entonces muchas veces encontramos estos consejos de la palabra del Señor, y cuando los hacemos prácticos y vívidos en nuestras vidas, nos damos cuenta cómo Él va por nosotros. Muchas veces es tan trivial esa palabra de que el Señor va por nosotros, pero es tan importante poder colocarla por obra. ¿Sabe que la palabra del Señor es como cuando usted va a un restaurante, mis hermanos? ¿Ya? Usted puede leer el menú y puede ver el menú completo. Así es la palabra del Señor, nos muestra todo. Pero solamente es nuestro cuando lo degustamos, cuando lo comemos, cuando lo vivimos, cuando ahí lo hacemos nuestro, ahí recién pasa a ser algo nuestro propio. Antes de eso
está ahí, está en el menú. Entonces que el Señor nos ayude a poder tomar la palabra del Señor y alimentarnos de ella, hacerla nuestra, que sea nuestro menú del día y que no solamente sea una carta que vemos pero seguimos con hambre, no, sino que podamos saciarnos de la palabra del Señor. Amén. Como conclusión de este día, los temas que hemos visto, involucrarnos más en la palabra, ¿cierto? Esta búsqueda constante, escudriñar las Escrituras, apartar tiempo para la oración. Y sabe que el apartar tiempo, muchas veces encontramos y decimos, no, es que mi día no tengo tiempo. No, sabe que si usted no ora, no va a tener tiempo, menos va a tener tiempo. ¿Por qué? Porque hay prioridades y Dios es nuestra prioridad. Si nosotros colocamos a Dios sobre nuestras prioridades, Él ordena lo demás. Pero si no le damos tiempo a nuestro Dios, entonces nuestras prioridades se nos empiezan a desarmar. Y eso también es muy importante. Si a usted le falta tiempo en su día, diga, ok, me detengo, clamo al Señor y va a ver cómo las prioridades de su día van a ser ordenadas y cómo el Señor va a dar tiempo. Hagamos lo que Dios pide, ¿cierto? Seguir el consejo de la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, entregarle el corazón, servir por amor, ¿cierto? Servir a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Entonces, repasemos a menudo una lista. Sería maravilloso que cada uno de ustedes pudiera, que nosotros podamos escribir una lista y tenerla en un lugar donde la vemos visiblemente por ejemplo, aquí nos da un ejemplo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, fidelidad, humildad, dominio propio. Y poder darle una lectura en la mañana y leerla, y al verla, poder decir, ya, hoy día me falta hacer esto. Hoy día hacer esto. Amén. Sabe que el Señor indicaba a los padres en el Antiguo Testamento, dice, y tomarás esta palabra y la colocarás sobre tu frente, sobre los dinteles de tu puerta, en tu hogar. ¿Y sabe para qué era eso? Para que estuvieras siempre recordando. Nosotros hoy día a lo mejor no nos damos cuenta, pero tenemos un cuadro, tenemos un texto bíblico, tenemos algo aquí escrito. Amén. Yo en mi oficina de trabajo tengo Colosenses 3:23. Hacer todo excelencia como para Dios. Para acordarme que mientras trabajo yo no solamente estoy rindiendo a alguien, yo todo lo estoy haciendo para el Señor. Amén. Y así nos sea guiando el Señor a colocar estos textos bíblicos en nuestro hogar, de la palabra de Dios. Identifiquemos cada una de estas cualidades en nuestras vidas. Esto nos permitirá responder de mejor manera a las situaciones de nuestro día a día, de manera piadosa, y ser semejantes a Jesús. Contra más inmersos estamos en la palabra, vamos a ser más cercanos a cómo es nuestro Señor. Amén. Así que sea nuestro Dios ayudándonos y guiándonos. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase de escuela dominical el día domingo 11 de julio. Hoy Mi día hermano Andrés, Amén. ¿me escucha? Sí, le escucho bien, mi hermana Berito. Mire, yo estaba viendo a través de Facebook en la clase porque de pronto por Zoom se me desconecta. Y hermosa clase. Todo lo que se habló, todo lo que el Señor quiere, todo eso tengo que llevarlo a la práctica porque de un tiempo a esta parte ya está en mi mente. Estamos orando de 7 a 8, como decía mi pastora, y me he dado cuenta que en esas oraciones mi tiempo se multiplica, que todo se hace más liviano, que mi tiempo se alcanza para todo, que no ando con sueño, porque uno cuando se levanta tarde y dice ya gracias Señor por este día, anda todo el día así, como todo el día somnoliento, como que no nada fructifica, nada rinde, digamos. Entonces una hermosa clase, el Señor igual nos da las armas como para que hagamos como Él quiere. Y lo otro también que me tocó grandemente igual, que mi pastora siempre me decía, si hay un versículo que te toma la atención, que te dice algo, anótalo, porque eso es del Señor y eso puede ser un mensaje, un devocional, y
claro, ya tengo mi cuadernito preparado para poder ir tomando, porque a veces uno escucha una predicación, escucha una palabra, o las mismas predicaciones de mis hermanos, de mi pastor el día domingo, en que se entrega un mensaje y uno recibe otro, porque la palabra del Señor es multiforme, nos habla de diferentes formas a través de la misma palabra. Entonces, eso estoy aprendiendo a hacerlo con la ayuda del Señor para poder seguir haciéndolo también. Era eso y dar gracias a Dios por esta hermosa clase. Que el Señor le bendiga, mi hermano, porque usted nos explica de una manera tan didáctica que podemos entender lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Amén, mi hermana Berito, que el Señor les bendiga. ¿Se da cuenta estos consejos, cómo el Señor nos va guiando? Y qué mejor en poder encontrar en estas vivencias, ¿cierto? De nuestros mismos hermanos que nos van diciendo, sí, cuando oramos, el Señor alarga nuestros días más productivos, que estos textos bíblicos. También es muy importante que cuando oremos al Señor, la palabra del Señor es viva, ¿ya? Y nuestro Dios también, Él se revela a través de la palabra, y cuando oramos con la palabra, nuestra oración tiene aún más fuerza. Sabe que cuando el Señor fue tentado, nuestro Señor Jesucristo fue tentado, Él reprende a Satanás con textos bíblicos, con cosas escritas en la palabra. Entonces, por eso es tan importante memorizar también estos textos bíblicos, ¿cierto? Que dice, no sé, por ejemplo, los mismos niños. Parece que aquí en Cerro Navia fue que un hermano dijo, yo siempre me recuerdo ese, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, nos damos cuenta de esos que son un bálsamo a nuestros días. Así que el Señor nos sea bendiciendo y que su palabra siempre esté en medio de nuestros labios. Amén. Así que entrego esta clase a nuestro pastor, dando glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, por la misericordia del Señor, por esta hermosa clase que nos han entregado el día de hoy, la bases de la oración, que nos ha ayudado bastante también en la comunión con Dios. Ciertamente hay que orar con fe y creyendo en el Señor cada vez que oramos, todos los días. Esto cada uno tiene su experiencia. El Señor dice que se glorifica en medio de nosotros día tras día y que muestra su gloria en medio de todo lo que nosotros vemos y lo que podemos hacer y efectuar dentro de los días. Y Él ha sido con nosotros, yo sinceramente doy gracias al Señor, también incluso por la profesión que tengo, porque si no fuera por Él, yo no hubiese tenido esta profesión que tengo, porque el Señor ha sido abriéndome el conocimiento en estos momentos y siempre, y le doy gracias siempre al Señor, porque Él me da la habilidad en las manos, como así en la mente, para poder discernir y trabajar productivamente en la empresa donde estoy. Y solamente es sostenimiento de su amor, de su misericordia. Y esto es una realidad porque yo de electricidad automotriz no tenía idea, pero el Señor va abriendo los caminos. Y Él ha sido quien me ha dado la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento para hacer los trabajos que yo he tenido y que hasta el momento, hasta donde estoy en el lugar como maestro de primera y como especialista, es por solo gracia y misericordia de Dios, porque a Él le pido todos los días la sabiduría, el conocimiento para enfrentar el día de trabajo, como así las situaciones que han de ver, porque a veces las cosas se ponen, como dice uno así vulgarmente, peluda, porque hay cosas que uno dice, ¿cómo vamos a reparar esta situación si
Ha pasado 1, 2, 3 maestros y todavía no tenemos luces. Pero de repente viene la bendición y ahí está. Y solo el Señor es el que se presenta en esos momentos, ¿ya? Así que dando gracias a Dios, diciendo que la oración obviamente es una de las mayores armas que tenemos nosotros para tener comunicación con Dios y para también reportarnos nosotros como personas ante el Todopoderoso, una presentación que debemos hacerla. Como decía mi pastor Hernán Soto, yo oro 5 veces, decía él. ¿Cuánto ora usted? Y él nos decía y nos preguntaba, ¿cuánto ora usted? Por lo menos 2 veces tiene que orar, decía. Entonces, siempre nos quedó esa, a mí por lo menos siempre, cuando mi pastor decía, yo oro 5 veces, ¿cuántas oraciones hace usted? Por lo menos tiene que hacer 2, la de la mañana y la de la tarde, o sea, la de la noche. Y de ahí nos ponía el ejemplo de Daniel. Pero entonces que el Señor nos bendiga a nosotros y que sigamos tomando. Y yo digo de la misma manera, ¿cuántas horas oramos nosotros? Que el Señor nos ayude y pongámonos a cuenta con el Señor, porque Él quiere escucharnos y quiere saber de cada uno de nosotros personalmente. Que el Señor nos bendiga y hermosa esta la clase por medio de esta comunicación que debemos tener permanentemente con el Señor. Alabado es el nombre del Señor. Mire, aquí tenemos el trabajo devocional ya diario desde la semana, desde el 5 del 11 hasta el 9, ¿ya? Me voy a poner los lentes. Ya. El lunes 5, nuestra hermana Chanis Urrea, Romanos capítulo 8. El martes 6, nuestra hermana Miriam Lascano, Romanos capítulo 9. El día miércoles 7, Christopher Almuna, Romanos capítulo 10. El día jueves 8, hermano Eugenio Rojas, Romanos capítulo 11. Y el día viernes 9, hermano David Castro, Romanos capítulo 12. Quiero hacerle a los que le caiga el sayo, se lo pongan, por favor, antes de las 12 del día, los devocionales. ¿Ya? Desde hoy día ya tienen para empezar a escudriñar las escrituras y hagámoslo como nos decía, con anticipación, para así tener esta bendita bendición ya desde el devocional todos los días antes de las 12 del día. Que el Señor nos bendiga. El día martes 6 de julio del 2021, coordinador nuestro hermano Christopher Almuna y predicador nuestra hermana Verónica Castro. El día jueves 8 de julio del 2021, bonito día, coordinador Valentina Castro y predicador nuestro hermano Alexis Devia. Que el Señor bendiga estos avisos y el día domingo lo vamos a conversar y lo entregamos más rato en el culto, ¿ya? No se olviden que a las 3:30 de la tarde nos conectamos con los niños, 4:30 de la tarde tenemos el culto de adoración al Señor, ¿ya? El día domingo lo vamos a conversar. Me gustaría que los dos oficiales, nuestro hermano Andrés Castro y el hermano Eugenio Rojas, se quedaron un poquito para conversar lo del día domingo, para ver los horarios y todo. Alabado por la Santa Cena. Que el Señor nos bendiga y nos siga dando de su gracia. Amén. Ahora vamos a dar gracias al Señor. Pedir la grata bendición del Señor para con nosotros. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Dios eterno de la gloria, porque solo tú has puesto esta gran bendición, Señor, sobre nuestra iglesia, Señor amado, de la conversación de tu palabra, Señor amado, de lo que has expuesto el día de hoy, Señor amado.
el profundizar en tus escrituras, el escudriñarlas, Señor amado, profundamente, y el poder, Señor amado, tener una comunión con usted a través de la oración. Orando con fe, Señor, y creyendo en que usted estará día tras día con cada uno de nosotros. Su bendición sea, Señor, puesta sobre nuestro hermano Andrés, guardándole en todo, Señor amado, otorgando sabiduría y conocimiento cada día más de lo alto de los cielos, como así a nuestra hermana Chanis, Señor, la cual le entrega las clases, Señor, a los niños. Su bendición sea con ellos y con nosotros como receptores y cada uno de nuestros hermanos que podrán escuchar esta bendición, Señor amado, sea, Señor, puesta en su corazón, como así, Señor amado, con discernimiento, actuando el día tras día conforme a lo que nos ha enseñado. Bendito Dios Todopoderoso, también oramos, Señor amado, por nuestra pastora Leonor Zapata, sea ungiéndola en el poder de tu sangre bendita, en la restauración, Señor, colocando, Señor, alrededor de ella esa bendición, Señor amado, del poder de tu Santo Espíritu, renovando, innovando, Señor, y regenerando sus órganos. Amén. Gracia y voluntad suya sea puesta en ella, como así en nuestro pastor Patricio, Señor amado Pérez de San Felipe. Bendíganos, Señor amado, en gracia, en amor, en misericordia, recordando, Señor amado, la bendición que imploramos de sanidad por nuestra pastora Isabela Reyes, Señor. Bendiga hoy, Señor amado, es todo lo que se hará y lo que se hizo ya en este momento del día domingo en la casa de oración, Señor amado, de Cerro Navia. Bendiga todo lo que escucharán y sea su santa bendición con todos y cada uno, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga grandemente y le pido a los oficiales que se queden unos minutos después de terminado este servicio.